A continuación, se explica un segundo ejercicio sobre la relación entre el pH y el pOH de una solución. En una de estas tarjetas aparece el enlace del tutorial con el ejercicio número 1. Además, tutoriales sobre la escala de pH, pOH, también sobre el concepto de pH y del pOH. Los invitamos a que los visiten, se suscriban y los compartan. El ejercicio que vamos a analizar dice calcular el pH y pOH de 5 litros de una solución que contienen 0.0315 gramos de ácido nítrico y que es utilizada para irrigar una huerta. Esta cantidad de soluto se le agrega al agua para acidificarla y favorecer una buena irrigación de la huerta. Primero colocamos los datos que nos dan en el ejercicio y nos piden averiguar el pH y el pOH. Como el soluto es un ácido, primero averiguamos el pH, utilizando la fórmula pH igual a menos logaritmo de la concentración molar de iones H+. Concentración molar está indicando que son los moles que hay disueltos en un litro de solución. La primera parte del procedimiento es convertir estos gramos de soluto a moles. Para ello averiguamos la masa molar del ácido nítrico. Vamos a la tabla periódica y encontramos que la masa atómica del hidrógeno es 1. Le sumamos la masa atómica del nitrógeno, que es 14, más la masa atómica del oxígeno, que es 16. Pero como hay 3 átomos, en total del oxígeno son 48. Al sumarlos nos da una masa molar del ácido nítrico de 63 gramos, que son equivalentes a una mol de esta sustancia. Esta relación es la que utilizamos para convertir estos gramos de soluto a moles, multiplicándola por un factor de conversión, que está constituida por la división entre moles y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador. Y sabemos que una mol del ácido nítrico es equivalente a 63 gramos. Hacemos la operación y obtenemos como resultado 5, 10 milésimas de mol de ácido nítrico. Ya sabemos que estos gramos de soluto son iguales a 0.0005 moles de soluto. La segunda parte del procedimiento es el de averiguar la molaridad de la solución, o sea, averiguar los moles de soluto que hay en un litro de solución. Para ello aplicamos la fórmula de molaridad, que resulta de la división entre los moles del soluto sobre los litros de solución. Hacemos el respectivo reemplazo, los moles de soluto divididos por los litros de solución. Al hacer esta operación obtenemos como resultado 0.0001 molar. Esta concentración molar de la solución está indicando que hay 0.0001 moles por cada litro de solución. La tercera parte del procedimiento es el de averiguar la concentración molar de los iones H+. Observemos la molécula del ácido nítrico en estructura de Lewis. Aquí se observa un enlace químico formado entre el oxígeno y el hidrógeno, en donde cada átomo aporta un electrón. Cuando el ácido nítrico se disuelve en agua, se origina un rompimiento heterolítico, o sea, desigual de este enlace químico, a favor del oxígeno. Indica que el oxígeno tiene mayor poder de atracción sobre estos dos electrones que se comparten el enlace. El hidrógeno, al perder este electrón, queda disuelto en el agua como un ion catión con una carga positiva, mientras que el radical nitrato, al ganar este electrón del hidrógeno, queda con una carga negativa, ion anión. Esta disociación del ácido nítrico también se puede representar en esta forma.
Se concluye que una mol de ácido nítrico origina una mol de iones H+. Están en la relación de 1:1. Por tal motivo, si tenemos que la concentración molar del ácido nítrico es de 0.0001 molar, también esa misma concentración es de los iones H+. Ya tenemos que la concentración molar de los iones H+ es igual a este valor. La cuarta parte del procedimiento es la de averiguar el pH. Aquí ya tenemos la concentración molar de los iones H+, que se reemplazan en la fórmula, quedando que pH es igual a menos logaritmo de 0.0001. En una calculadora científica se averigua el logaritmo de este valor y obtenemos como resultado -4. Se realiza esta multiplicación de estos signos, menos por menos da más, obteniendo como resultado un pH igual a 4. La quinta parte del procedimiento es averiguar el pOH. Se sabe que pH más pOH es igual a 14. Como ya conocemos el pH, despejamos la fórmula y pOH es igual a 14 menos el pH. Reemplazamos acá el valor del pH y nos queda que el pOH es igual a 14 menos 4, dando como resultado un pOH igual a 10. Los valores del pH y del pOH los podemos indicar en las escalas del pH y del pOH. Colocamos en la escala del pH el valor de 4. Corresponde al campo de una sustancia ácida. Y en la escala del pOH marcamos el valor de 10. Corresponde también al campo de las sustancias ácidas. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.